Bienvenidos a Noticias de la Historia. Hoy vamos a explorar la gloria y la muerte de Leandro N. Alem, el creador del radicalismo. Sus ideas, sus luchas políticas, sus diferencias con su sobrino y heredero Hipólito Yrigoyen, y el lugar al que iba cuando se suicidó, el mítico Club del Progreso. Alem nació en 1844 en el seno de una familia rosista. Su vida fue intensa desde niño. A los 11 años asiste al ahorcamiento de su padre, acusado de ser un sicario de Rosas. Fue un gran orador, hábil para movilizar. Lideró la facción radical de la Unión Cívica en los orígenes del radicalismo. Bueno, el radicalismo nace en realidad hacia 1890. Es el episodio específico del levantamiento contra Juárez Celman. Se forma en principio una cosa que se llama la Unión Cívica, y luego hay una división en esa Unión Cívica y se forma un grupo que se va a denominar Unión Cívica Radical. Ahora, la mayor parte de los dirigentes que forman la Unión Cívica Radical es gente que ya viene con actuación política anterior. La mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos proviene del Partido Autonomista, cuyo jefe había sido Adolfo Alsina hasta fines de los años 70, por así decirlo, cuando muere Alsina. Así que el origen es ese, del Partido Radical, y luego va a tener un desarrollo muy grande los primeros 6 años con Leandro Alem como jefe. Para sintetizar un poco el problema de Alem, yo creo que Alem lo que fue, y fundamentalmente en la década del 70, cuando él era todavía autonomista, fue un excelente legislador, tanto en la Cámara de la Provincia de Buenos Aires como en la Cámara Nacional, pero sobre todo en la provincia, que en ese momento la legislatura de la Provincia de Buenos Aires era importantísima. De manera tal de que en esa función yo creo que fue uno de los mejores legisladores que hubo en la época, y tal vez su momento cumbre es el discurso oponiéndose a la federalización de Buenos Aires en 1880. Él, a partir de ahí, abandona la política de alguna manera, tiene alguna aparición esporádica, pero en general se retira y vuelve en el 89 ya con el movimiento contra Juárez Celman, la formación de la Unión Cívica y la revolución. Es el jefe de la revolución, además. Vamos a conocer la sede actual del famoso Club del Progreso, un palacio de principios del siglo XX sobre la calle Sarmiento, en pleno centro de Buenos Aires. Por aquí pasaron las principales figuras políticas del siglo XIX, entre otros, Leandro N. Alem. El club se funda con el espíritu de crear un foro donde pudieran encontrarse los hombres que representaban a las distintas corrientes políticas en el país, de manera de tener un lugar para alcanzar acuerdos. Muchos acuerdos importantes se gestaron aquí, sobre todo lo que permitió que un año después de fundarse el club se sancionase la Constitución Nacional. Y ese espíritu continúa. El club se fundó especialmente para conseguir la armonía en una sociedad desquiciada por los rencores y los odios que venían de años contra Rosas y de rosistas contra la gente unitaria, y dentro de los mismos federales también había odios entre unos más recalcitrantes que otros. Bueno, y algunos hombres como Diego de Alvear se dieron cuenta que el país así no podía salir adelante. Entonces, enseguida después de Caseros, ¿no? Porque Caseros es en febrero, y en marzo ya se reúne él con unos cuantos vecinos notables de Buenos Aires y les pone esta idea de fundar un lugar donde se pudieran reunir las ideas y los hombres. Así lo dijo. Al mismo tiempo fundó un periódico que también se llamaba Progreso, y entonces él y Delfín Gallo escribían en ese periódico las ideas que después iban a
utilizarse en el club, ¿no? Estamos en la avenida Córdoba, casi 9 de julio. En abril de 1890, meses antes de la Revolución, se reúnen aquí más de 30.000 personas en un acto de la Unión Cívica. En este lugar funcionaba el Frontón de Buenos Aires, un famoso frontón donde se jugaba pelota a paleta. Hoy persiste la sede del Club Argentino de Pelota. En aquella ocasión hablaron, entre otros, Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle y Leandro N. Alem, que emerge como el líder del movimiento. La Unión Cívica estaba en marcha como oposición al gobierno bajo la dirección de Alem. El 26 de julio se desata la llamada Revolución del Parque. Los combates duraron 3 días y hubo 150 muertos. Alem, con 400 partidarios, tomaron el cuartel del Parque de Artillería frente a la Plaza Lavalle, donde hoy está el Palacio de Tribunales. El 6 de agosto renuncia Juárez Celman, desgastado por las denuncias de corrupción, autoritarismo y por los incidentes revolucionarios. La crisis de 1890 fue económica y política. El alzamiento de Alem fue derrotado en las calles, pero salió triunfante en los hechos, porque consiguió cuestionar al sistema político en muchos sentidos y además logró hacer caer al gobierno de Juárez Celman. Aquel movimiento implicó además el nacimiento de 2 fuerzas políticas que luego serían claves en la historia del país: el socialismo y el radicalismo. La revolución no significó un cambio de nombres o de ideas, pero fue una ruptura política. El movimiento del 90 cuestionaba la legitimidad y las prácticas del régimen del 80, primero a Roca y luego a Juárez Celman. Para los revolucionarios el objetivo era restaurar el viejo orden, la vigencia de la Constitución. ¿Cómo se vive la última década del siglo XIX con ese clima revolucionario? ¿Qué estaban debatiendo los dirigentes en la época? Bueno, hay cambios o procesos de innovación fuerte en distintos niveles. Me parece que esto empieza, o digamos, esta última década está marcada al inicio por la Revolución del 90, que implica, por un lado, una fractura en la maquinaria política institucional del roquismo, es decir, la caída de Juárez Celman anticipa futuras divisiones dentro del roquismo fuerte, el surgimiento de la Unión Cívica primero, la Unión Cívica Radical después, unos años más tarde el Partido Socialista, es decir, el panorama político, las fuerzas políticas que compiten entre sí empiezan a mostrar un panorama más diversificado, digamos. Segundo están las consecuencias económicas de la crisis, ¿no? Eso que se llamó la crisis del progreso, digamos, una crisis importante, del cual Argentina sale relativamente rápido, pero por primera vez se siente ese sacudón de un traspié económico, hay retracción en algunos indicadores, incluso en la llegada de inmigrantes, que rápidamente son remontados, pero es como una señal fuerte. Hay también una dimensión moral alrededor de la crisis. La experiencia de Juárez Celman conforma un discurso en la oposición en contra del personalismo, el unicato por un lado, las acusaciones de corrupción por otro, la idea de que la Argentina está embarcada en un proceso de crecimiento económico, pero que está dejando de lado el cuidado de otros valores que hacían a la construcción de una república, la denuncia sobre el deterioro en la moral cívica, por ejemplo. Eso va conformando un discurso importante. Y por último yo diría que se empiezan a ver las primeras señales del problema social, como otra dimensión más del progreso que tiene que empezar a ser tenida en cuenta, digamos, ¿no? La aparición de las organizaciones sindicales, la presencia del anarquismo, etc. Así que yo diría en todas esas dimensiones, la política institucional, la económica, la moral pública, la cuestión social, aparece la última década del siglo como el preanuncio de cambios fuertes. Bueno, en la política de la época, la Revolución del 90 produce un corte en el curso normal de los acontecimientos, es el primer corte que se produce después del enfrentamiento muy serio que hubo en 1880. Hay un enfrentamiento armado que tiene lugar en la propia ciudad de Buenos Aires. El 90 es fundamentalmente un movimiento porteño, como ha sido el 80, que es donde se pelea básicamente es en Buenos Aires. Pero desde otro punto de vista implica una apertura del sistema político argentino, es decir, fundamentalmente después del 90
la política argentina, que había estado durante todos los años 80 muy en manos del Partido Autonomista Nacional, tanto que la elección presidencial más bien se decide en la interna del Partido Autonomista Nacional que el confrontamiento con otros partidos. A partir del 90 va a haber tres patas en la vida política, que va a ser el Partido Autonomista Nacional, la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Nacional, que es la otra división encabezada por Bartolomé Mitre, por el general Mitre. En el año 90, hacia el final, en el 96, se va a producir la formación del Partido Socialista Argentino, que lo va a formar Juan B. Justo, que también fue un participante en la Revolución del 90. Como ocurrió con la mayoría de las revoluciones del siglo XIX, el movimiento de 1890 decía estar defendiendo la Constitución. Participaron en él, entre otros, Alem, Irigoyen, Alvear, Aristóbulo del Valle, Juan B. Justo, Uriburu y Lisandro de la Torre. Ya volvemos con más noticias de la historia y en el centro de la escena, el radicalismo y Leandro N. Alem. Roca y Juárez Celman tienden a fortalecer la rama más peligrosa del gobierno, que es el Ejecutivo, que puede convertirse en una verdadera dictadura. Hay momentos en la vida en los cuales es fundamental sentirse protegido. Circunstancias en las cuales es muy importante sentirse acompañado. Es como estar en la caja. Te sentís mejor. Hay cosas que no pueden esperar. Por eso PAMI creó el Plan Nacional de Emergencia de Cirugías de Cataratas, que benefició a más de 22.000 afiliados y entregó más de 200.000 anteojos en el último año. Todo lo que hacemos está ante los ojos de nuestros afiliados. PAMI, un trato más claro. Molinos, 100 años en la mesa de los argentinos. Shell, más de 90 años en Argentina, mirando al futuro con energía. Invierta en Neuquén. Invierta con seguridad. Neuquén es confianza. Escapate de la rutina. Nueva guía IPF de circuitos turísticos. 10 corredores turísticos con mapas, fotos y circuitos imperdibles. Además, todo lo que necesitas saber sobre excursiones, lugares para comer, dormir o hacer compras. Guía IPF de circuitos turísticos. La forma más práctica de viajar por la Argentina. Auspicia Banco Galicia. Si buscas un seguro sólido como el suelo que pisás, elegí el suelo que pisás. Nación Seguros. En seguros de retiro y seguros de vida, solo el banco de tu país puede darte un respaldo para siempre. ¿Sabías que criar una vaca para el consumo lleva casi 3 años y el trabajo de productores, técnicos y profesionales? Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En el marco de su programa de responsabilidad social, Banco Río lleva adelante Ideas que dan trabajo, una iniciativa que fomenta proyectos laborales autosustentables. En el campo, lo pequeño puede crecer, porque en Monsanto, por cada producto de Calvo o Roundup vendido, destinaremos un peso para fomentar el desarrollo de proyectos agropecuarios en todo el país. Acompáñanos, participá del programa Semillero de Futuro. En Fundación Telefónica estamos comprometidos con la sociedad. Trabajamos todos los días para mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades. Fundación Telefónica, un paso más hacia un futuro mejor. Actualización tecnológica. Restauración edilicia. Recuperación del patrimonio cultural. Inicio de obras Masterplan Teatro Colón. Actitud Buenos Aires. Gobierno de la ciudad. Recaudamos para todos los argentinos. AFIP, por una nueva cultura tributaria.
tiene nadie con quien jugar. No se preocupe, juegue online en partypoker.net, la escuela de póker más grande del mundo. Más mesas, más jugadores, más ganadores. Ok. Clarín presenta el nuevo libro del bordado, para que puedas crear tus propios diseños con flores bordadas. Una obra única en solo 5 entregas con todos los secretos del bordado con cintas para que puedas aplicar en prendas, accesorios y objetos para la casa. No te pierdas este especial lanzamiento, el estuche contenedor, el libro de la obra, el primer juego de fichas y los papeles de calcar para toda la colección. Todo a solo 9 pesos con 90. Ya está en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino. Clarín presenta Novelas para disfrutar el verano. Las mejores obras para entretenerte en tu tiempo libre. 12 libros imperdibles de los escritores más reconocidos. Humberto Eco, Pablo Coelho, Laura Esquivel, Joseph Conrad, Jack London, Ernest Hemingway, Hermann Hesse y muchos más. Todos los jueves una nueva entrega a solo 11 pesos con 90. A partir del jueves 7 de diciembre en todos los kioscos. Clarín, el gran diario argentino. Un juego de magia fascinante sobre la identidad y la imaginación, sobre el amor filial y la incertidumbre de la vida. Rosa Montero. Clarín y Eñe presentan Arte Menor, de Bettina González, ganadora del premio Clarín Novela 2006. La obra, elegida en decisión unánime por un jurado de lujo, sigue el trabajo detectivesco de una mujer que busca las huellas de su padre muerto y los testimonios de quienes fueron sus amantes. Ya está en todos los kioscos a solo 22 pesos. Eñe, la revista de cultura de Clarín. En esta Navidad, Danonino presenta la increíble promo Gana el Cuarto del Dino. Llama al 0810-333-DINO. Ingresa el código que figura en los botes y participa por 5 cuartos del Dino. Además, por cada llamada podés ganar premios increíbles. Para mí, los revolucionarios son los que avasallan las libertades públicas y los que ponen al país en una situación inconstitucional. Y seguimos con noticias de la historia. Ante el levantamiento de 1890, el gobierno cierra varios diarios. Roca es el encargado de reprimir a los revolucionarios, que son derrotados militarmente, pero triunfan en lo político porque cae el presidente Juárez Selman. El sistema, el régimen se sostiene gracias a la muñeca política que demuestra tener Carlos Pellegrini y al acuerdo que hace Roca con Mitre. Y yo tengo la impresión de que uno de los golpes fuertes que recibe Alem es su choque con Pellegrini a comienzos de los años 90, cuando Pellegrini desliza que Alem, que se raja las vestiduras todo el tiempo, no tuvo empacho en tomar préstamos del Banco Provincia, ¿no? Bueno, ahora sería considerado un tonto si no lo hubiera hecho, ¿no? Pero en esa época había más problemas. Esto lleva a un cambio de cartas que casi culmina en un duelo. La carta de Alem comenzaba diciendo: yo vivo en casa de cristal y mi vida está a la vista de todo el mundo. Y Pellegrini le contesta con una carta que dice: yo vivo en casa de piedra, porque no me considero una vestal para que me estén mirando en mi vida privada, etc. Uno de los dramas de su vida es cuando en el 94 se pelea con Pellegrini. Llega tanto que casi se baten a duelo. Y ahí Mitre, Roca, el obispo de Buenos Aires, todos se pusieron para tratar de impidieron el duelo entre esas dos figuras, ¿no? Que hubiera sido una pena. Fue evitado por un tribunal de honor que se armó, que dijo que no había duelo porque tenían miedo que cualquier muerte en ese caso hubiera producido una conmoción política. Yo tengo la impresión de que eso lo afectó mucho a Alem, que ya venía un poco golpeado. Fue el 1 de julio de 1896. Alem dejó escritas palabras duras para su sobrino Hipólito Yrigoyen, a quien llamó pérfido traidor. Su muerte le dio el liderazgo a Yrigoyen y le facilitó el regreso a Roca. En el 96, un día
primero reúne a sus amigos en su casa, a un grupo de amigos particulares, y dice, voy un momento al club y vuelvo. Y en el coche que iba rumbo al Club del Progreso, que era el Palacio Muñoz, que estaba ahí en Perú y Victoria, es decir, Perú y Hipólito Yrigoyen, se pegó un tiro. Y llegó justo, lo recibieron sus amigos de toda la vida y lo pusieron arriba de una mesa que todavía se conserva. Entre su ropa tenían la carta que viene a ser un poco su testamento político, ¿no? En donde decía, confesaba su amargura, porque todo lo que le había ido mal, y finalmente dejaba como un mandato para los suyos, cuando le decía que se rompa pero que no se quiebre, adelante los que quedan, ¿no? Así, una muerte bien romántica como lo fue también su vida. En 1896, cuando tenía 56 años, se suicida Leandro N. Alem. Toma su carruaje hacia el Club del Progreso y se dispara. El liderazgo en el radicalismo es tomado por su sobrino Hipólito Yrigoyen, justamente con quien Alem estaba enfrentado. En 1896 Alem se suicida, eso abre una sucesión por la jefatura del partido que disputan Hipólito Yrigoyen, que estaba al frente del comité de la provincia de Buenos Aires, que era el comité fuerte del partido, y Bernardo de Irigoyen, que estaba al frente del comité nacional. Disputa de lo que se llamó entre bernardistas e hipolistas. Este es un partido algo personalista, así que cuando no pueden usar el apellido apelan a los nombres. Irigoyenistas no se podían llamar. Y esto culmina, Bernardo de Irigoyen es elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, y finalmente el partido va a quedar en manos de Hipólito Yrigoyen, grupo bernardista que estaba integrado por lo que había sido el Estado Mayor de Leandro Alem, en realidad, que siguen más bien en esa línea y muchos de los cuales se manejan en una posición de enfrentamiento con el mismo Hipólito Yrigoyen. Vamos a conocer ahora la mesa en la que fue puesto el cuerpo sin vida de Leandro N. Alem, momentos después del suicidio. La mesa era una mesa de juego como cualquier otra, pero cuando estaban reunidos, eran las 9 de la noche más o menos, y estaban los contertulios de siempre, y en eso viene corriendo el portero diciendo lo que había pasado, entonces sacan el cuerpo de Alem, que ya estaba muerto en el carruaje. El cochero no se había dado cuenta porque había habido ruidos por el empedrado, qué sé yo, no se dio cuenta, no oyó el tiro. Entonces lo depositaron en la mesa para velarlo hasta que lo pusieran en el cajón, ¿no? Y la mesa se llevó después al edificio de Avenida de Mayo, donde estuvo el club desde 1900 hasta 1940, que era un precioso edificio de 5 pisos, y de allí, bueno, se vino a esta casa en 1940. Ahora, ¿y este clima y estos cambios políticos de la época, qué relación guardan con lo que luego sería la nueva ley electoral de principios del siglo XX? Bueno, yo creo que así como por un lado hay una diversificación más fuerte entre las fuerzas políticas, y claramente el radicalismo va a empezar a hacerse sentir, presionando por la apertura y la purificación del régimen político electoral, que va a culminar eventualmente en la ley Sáenz Peña. El Partido Socialista hace algo parecido, incorporando la dimensión social, pero haciendo reflexionar a los grupos dirigentes liberales conservadores sobre la necesidad de enfrentar como parte de la solución al problema social la purificación del régimen electoral. Es decir, también las clases trabajadoras tenían que encontrar en la apertura del régimen político una señal sobre la posibilidad de que sus demandas fueran escuchadas. Y eso también hace a este proyecto de purificación electoral. Y creo que hay también una demanda, una transformación de tipo ideológico, ¿no? Ese liberalismo progresista que se había encarnado tan fuertemente en Roca y Juárez Celman tiene que empezar a considerar de qué manera va a conciliar la democracia, o por lo menos la apertura electoral, la representatividad, aquello que en Alberdi se había descrito como la diferencia entre una república posible y una república verdadera. Creo que de la crisis del 90 hasta la sanción de la ley Sáenz Peña,
ese dilema de cómo transitar el paso de la república posible a la república verdadera es muy fuerte. Para vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir. Sí, que se rompa, pero que no se doble. Descreído y deprimido, Alem se suicida dejando una carta muy dura para sus seguidores. Si se quiere, con su lucha política, Alem contribuye a generar un sistema político, un sistema de partidos más abierto, más pluralista, y que con el tiempo conduce a la reforma electoral de 1912. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima semana con más Noticias de la Historia.